La historia oculta de José, la inesperada revelación divina que transformará tu fe. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra de Canaán estaba marcada por el eco de la discordia y los sueños ocultos. Un joven llamado José vivía en esa tierra desolada, el preferido de su padre Jacob, hijo de Raquel, su amada. Desde su infancia, José había tenido sueños extraordinarios. En ellos el cielo se abría y los astros se inclinaban ante su gloria, deseándole un destino que había sido sellado por la mano de Dios. Pero en el hogar donde se crió, la envidia brotaba como hierbas malas. Sus hermanos, llenos de celos, deseaban ardientemente lo que él representaba. Cierto día, mientras los hermanos pastoreaban el rebaño, José se presentó ante ellos, compartiendo sus sueños con la inocencia de su corazón. He aquí que soñé otro sueño, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Génesis 37:9. Ese relato avivó el fuego de la ira en sus corazones. El relato de los sueños le llenó de emoción, mientras que a sus hermanos les consumía un intenso deseo de venganza. En su rabia decidieron actuar. Vendieron a José como esclavo a Egipto, un acto de locura forjado en la oscuridad. Aquel joven que soñó con grandeza se rebajó a las profundidades de la traición. Llegando a Egipto, las sombras de la injusticia lo envolvieron. A pesar de su nobleza y habilidades, fue falsamente acusado y encarcelado. Los muros fríos y oscuros de la prisión se convirtieron en su casa. Sin embargo, José nunca permitió que su fe se desvaneciera. Clamaba al Dios que le había prometido un futuro brillante, recordando que sus sueños aún podían encenderse. En la prisión, José todavía era un faro de esperanza. Interpretó sueños de otros prisioneros y en un giro insólito fue llamado ante el faraón, quien buscaba un intérprete para sus inquietantes visiones sobre la hambruna que azotaría la tierra. Génesis 41:14-30. Con la sabiduría divina que le fue concedida, José reveló un plan para salvar a Egipto y a muchas naciones, incluido su propio hogar en Canaán. Mientras Jacob enviaba a sus hijos en busca de alimento, la desolación de la sequía les golpeaba. Con miedo y resignación partieron hacia Egipto, sin saber que el hombre al que se encontrarían estaba preparado por Dios, su hijo perdido. Cuando los hermanos de José llegaron, la tensión cortante llenó la sala. Allí, frente al poderoso gobernante, se hallaba aquel a quien vendieron. José, con el corazón agitado entre la ira y la compasión, les observaba en silencio. ¿Habrían cambiado? ¿Serían capaces de la humildad que demandaba la reconciliación? El dolor de la traición y la necesidad de perdón carraspearon en su pecho, como un eco que nunca se apaga. Mientras contemplaba a los hombres que le habían vendido, les retó, no solo ante sus rostros, sino en el fondo de su ser. Con cada breve silencio, los viejos recuerdos retornaban. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La carga del perdón caía sobre los hombros de José, y una decisión crítica se cernía en él. ¿Liberaría su corazón de la traición que lo había oprimido? La respuesta a este dilema podría cambiar el curso de dos familias y quizás restaurar el pacto divino de salvación. ¿Cuál será la dirección divina que podrá desatarse?
La inquietante luz de la esperanza brillaba en medio de la oscuridad. Ante la mirada de sus hermanos, José mantenía un semblante impasible, tratando de ocultar la tormenta que se libraba en su interior. Si bien había sido el gobernante de Egipto, el tiempo y la traición aún dejaban cicatrices en su corazón. En ese momento decisivo, permitiendo que el silencio calara entre ellos, el alma de José buscaba en lo profundo lo que el Señor le había enseñado en la prisión. Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo ha transformado para bien, resonó en su interior como un eco revelador. Mientras sus hermanos deliberaban, él se acercó lentamente. Su voz, suave pero firme, rompió el silencio. Yo soy José, el que ustedes vendieron a Egipto. Las palabras fueron como un rayo que partió la atmósfera tensa. Los hermanos, congelados por el miedo, no podían concebir que su destino estuviera frente a ellos, en la forma de aquel al que tanto habían herido. Fueron abrumados por la culpa y el temor. José los observó con atención, buscando lo que había cambiado en ellos. No se inquieten ni se recriminen por lo que hicieron. El Dios que me ha guiado hasta aquí tenía un propósito, un plan que trasciende nuestro dolor. Su capacidad de perdón comenzaba a florecer, nutrida por la sabiduría y las enseñanzas que había abrazado en las sombras de la injusticia. Pero mientras caía la noche sobre Egipto, las dudas aún acechaban en su corazón. Eran los mismos hombres que habían cerrado la puerta a su destino. ¿Serían dignos de la misericordia que él ofrecía? José recordaba las palabras de su padre Jacob. La sangre de mi hijo no será derramada en vano. Sin embargo, el potencial de un nuevo comienzo brillaba en el horizonte. Vengan, acérquense, les dijo con la voz entrecortada, y mientras sus corazones temblaban, lo hicieron. Dios me ha traído aquí para preservar vidas, y ahora todo lo que han hecho ha sido parte de su plan. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y una revelación de compasión lo envolvió. José ahondó en la historia familiar, en la promesa que Dios había dado a Abraham, Isaac y su padre, Jacob. No me enviasteis aquí, sino que fue Dios quien me envió delante de ustedes, para preservar una posteridad sobre la tierra. Los rostros de sus hermanos comenzaron a desgajarse, y por un instante la barrera de la traición comenzó a desvanecerse. Un aire de posibilidad se filtró entre ellos, llevando consigo la promesa de reconciliación y restauración. Pero el verdadero reto estaba por venir, pues aún existían secretos ocultos que necesitaban ser revelados. José sabía que la restauración plena requería más que palabras. Requería sinceridad, arrepentimiento y amor verdadero. Mientras la noche cubría Egipto, el eco de la historia comenzaba a tejerse de nuevo, entrelazando dolor y redención. Los corazones endurecidos de sus hermanos, marcados por el engaño, necesitaban ser transformados. ¿Estarían dispuestos a enfrentar las consecuencias de sus acciones y aceptar la gracia que José les ofrecía? El paso del tiempo había compuesto un escenario divino donde el perdón podía florecer. Mientras la luna brillaba en el cielo nocturno, un nuevo reto aguardaba a la familia. La diáspora estaba comenzando y a través de su reconciliación, Dios revelaría una nueva dimensión de su soberanía. Un hilo de esperanza también brillaba para el pueblo de Dios, y las promesas de la tierra prometida estaban en el horizonte, llenando el aire con la anticipación de futuros encuentros. Pero esto es solo el comienzo, pensó José, mientras se sumergía en la oración. En su corazón sentía que el plan divino de Dios estaba aún más allá de lo que sus ojos podían ver. ¿Y si, a través de este contacto inesperado, las antiguas profecías de la salvación comenzaran a tomar forma en este tiempo de crisis? El misterio del propósito divino vibraba en el aire. La historia de José se entrelazaba no solamente con su familia, sino con el destino de naciones enteras.
¿Qué revelaciones estaba a punto de desatar el Altísimo por medio de esta restauración en la sombra? La luz de la soberanía divina comenzaba a iluminar el camino hacia lo desconocido, llamando a cada corazón a responder ante la soberanía de Dios. Los corazones de los hermanos de José latían descontroladamente como si un fuego les recorriera las venas. La revelación de que su hermano, a quien habían traicionado, estaba de pie frente a ellos en su gloria, resultaba incomprensible. Ellos, los hombres que hicieron alarde de su ira, solo podían escuchar el murmullo de sus propios remordimientos, inundados de miedo y confusión. «José», tartamudeó Judá, el mayor entre ellos, cuya voz temblaba como la hoja al viento, «te hemos hecho mal. Nunca pensamos en cómo podría ser este día. Jamás podía imaginar que el destino que una vez sellamos se convertiría en nuestro juicio. Nos arrepentimos, hermano». Mientras las lágrimas caían de Judá, José sintió que la carga de su sufrimiento comenzaba a ceder, como si la gracia del perdón flotara en el aire. «No se preocupen», respondió, su voz resonando como un canto de liberación. «El Señor ha estado con nosotros en cada paso, y sus caminos son mayores que nuestros caminos». En ese momento, el cielo pareció abrirse, y la luz de la esperanza iluminó el rostro de José. La incertidumbre de sus hermanos se transformó en una súplica silenciosa. José, reconociendo el peso de los recuerdos que aún los ataban a su pasado, sintió la urgencia de ir más allá de las palabras de perdón. Comenzó a revelarles el propósito divino detrás de cada evento desafortunado que había atravesado. «Ustedes creen que me vendieron, pero Dios me envió para salvar vidas», dijo José con firmeza. «3 años de hambre se acercan, y el propósito de mi sufrimiento ha sido una bendición que Dios ha tejido en su plan. A través de esta escasez seré la salvación para nuestra casa y nuestro pueblo». Una atmósfera de asombro rodeó el encuentro. Los hermanos se miraron entre sí. La revelación comenzaba a dejar huella en sus corazones endurecidos. Los lazos de sangre, rotos años atrás, comenzaron a reconstruirse mientras sus almas enfrentaban los ecos del pasado. «Tu vida ha sido un milagro, José. El Dios que te guardó en la oscuridad ha revelado su luz en ti», habló Rubén, el segundo hermano, mientras los demás asentían. Pero había una nueva revelación que aún aguardaba en el silencio. José sabía que su historia no era solo la de una familia perdonada, sino la semilla para la restauración del linaje de Israel. Glorificó a Dios por la restauración que se avecinaba. Dios ha prometido a nuestros antepasados que de este linaje vendría un Salvador. El camino hacia la liberación de nuestro pueblo en la tierra de Egipto ha comenzado. Esta no es solo una historia de perdón, sino la obra soberana del Altísimo. Los hermanos sintieron que la gravedad de la situación los envolvía. Comprendieron que el perdón no solo implicaba aceptar la bondad de José, sino también la necesidad de confrontar sus propios corazones. Se miraron entre ellos, claves de su pasado, trazando un hilo terrible de dolor y redención. A medida que la noche avanzaba, el clamor de sus almas se alzaba. José, poniendo en manos de Dios los temores de su familia, oró con fervor. «Señor, sea este tiempo un punto de partida. Permítenos buscar un entendimiento que trascienda nuestras culpas y atraiga tu luz a mundanas alteraciones. Transformamos esta casa en un lugar de refugio y gracia». Afuera, las estrellas brillaban intensamente, como testigos silenciosos ante la magnitud del perdón que flotaba en el aire. José se sabía parte de la historia de Dios, una historia que siempre había estado en proceso de cumplimiento. Con un corazón abierto, clamó por la sanidad de su familia y la providencia de Dios sobre el pueblo de Israel. Y si hay algo que este encuentro debe enseñarnos, es que no hay mal que Dios no pueda usar para su gloria.
pensó José, dejando que el insondable amor de Dios lo envolviera. Entonces, un suave susurro de vientos celestiales recorrió el lugar. La voz del Altísimo resonó en la mente de José. Pronto el cumplimiento de mi promesa será revelado a todo el pueblo. En medio de esta restauración, el futuro de tu linaje y el destino de tantas naciones giran en torno a lo que estoy haciendo en este momento. La siembra que parece pequeña dará frutos abundantes. Con esa revelación, el hechizo de la historia de José se tornó en una explosión palpable de expectativa. La historia comenzaba a desvelarse, y un nuevo capítulo de redención estaba a punto de escribirse, dejando al pueblo de Dios ansioso por la grandeza que estaba por venir. Mientras la noche continuaba, el susurro divino todavía resonaba en el corazón de José. Una nueva luz brilló en su espíritu, iluminando el camino que aún quedaba por delante. «Mis hermanos», comenzó, su voz firme, «hay más que revelaciones sobre el perdón y la restauración. El propósito de Dios no solo abarca nuestras vidas, sino que toca el destino de toda una nación». Los rostros de los hermanos de José se iluminaron, y la ansiedad que había marcado su encuentro empezó a transformarse en expectación. Era como si la misma tierra bajo sus pies vibrara con la importancia de lo que estaba en juego. José continuó: «Dios ha permitido cada dolor y cada sufrimiento no solo para mi bien, sino para llevar adelante su plan a través de nosotros. Escuchen bien, porque lo que está por suceder cambiará el curso de nuestras vidas y de nuestro pueblo». Incluso la brisa pareció detenerse, como si la creación misma aguardara la palabra que José transmitía. «El hambre se acercará a la tierra, y no será solo Egipto quien padezca, pero la memoria de nuestro pueblo humilde, que perecerá si no actuamos ahora. Seré el hombre situado en medio de este desafío, y a ustedes, hermanos míos, se les ha confiado un papel en esto. La tierra prometida es nuestro destino, pero para llegar allí debemos aprender a confiar en los caminos del Señor». Judá, todavía sacudido por el peso de sus acciones pasadas, preguntó: «¿Cómo podemos estar seguros de que Dios está con nosotros? No hemos traído este mal sobre ti y sobre nuestra familia». José, sintiendo la carga que aún oprimía el corazón de su hermano mayor, replicó con ternura: «Dios es bueno, y su grandeza sobrepasa nuestros errores. Él no ha perdido el control, y lo que fue pensado para mal, Él lo ha vuelto en bien. Esta es la esperanza que debemos abrazar». Con cada palabra que salía de los labios de José, se sentía una poderosa unción fluyendo, un eco de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacobo. El pacto que Dios ha hecho con nuestros antepasados aún está vivo. Ahora más que nunca es imperativo que unamos nuestros corazones y nuestras manos para que juntos seamos la respuesta a la necesidad que llegará. A medida que su hablar se tornaba en fervor, los demás hermanos comenzaron a asimilar la profundidad de la revelación. Los muros del miedo y la culpa se derrumbaban lentamente, reemplazados por la esperanza y la fe. La promesa que parecía lejana comenzó a tomar forma en sus corazones, llenándolos de una firme confianza en el camino que tenían por delante. Y en ese instante, una nueva compasión llenó a José, consciente de que su rol no era solo ser el salvador temporal de su familia, sino un canal de la promesa de Dios para el pueblo de Israel. «Pero no solo se trata de nosotros», advirtió, su mirada intensa. «La liberación que vendrá a través de nosotros tocará a muchos que todavía no conocemos. Recuerden las palabras del Señor a nuestros padres: en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Génesis 12:3. La noche se fue espesando y un profundo silencio gració sus corazones. A través del manto cultivado por las lágrimas de dolor y arrepentimiento, comenzaron a nacer semillas de un futuro colmado de redención.
Las estrellas en el cielo parecieron brillar con mayor intensidad como testigos de la promesa divina que se estaba reafirmando. Lo que hacemos aquí y ahora tiene repercusiones eternas, concluyó José mientras miraba a cada uno de sus hermanos buscando los ojos que alguna vez habían estado llenos de envidia y rencor, ahora resplandecientes bajo la luz de un perdón genuino. Así, el destino de los hombres de Israel fue sellado en las palabras de uno que había aprendido a confiar en la soberanía de Dios en medio de las tormentas más feroces. ¿Verán la magnitud de su gloria? El tiempo de su manifestación ahora está acercándose, murmuró una voz suave en el corazón de José. Y mientras la noche se desvanecía, una sorpresa estaba por revelarse, algo que haría que el mismo cielo se abriera y la historia de Israel tomara un rumbo inesperado. La promesa de Dios y sus propósitos estaban por desatarse de maneras que nunca hubieran podido imaginar. La obra maestra del Altísimo estaba apenas comenzando a escribirse y las páginas de la historia aguardarían ansiosamente por el cumplimiento de su eternidad. Mientras la primera luz del alba comenzaba a despuntar en el horizonte, una calma palpable envolvía a los hermanos de José. El despertar de un nuevo día prometía no solo nuevas oportunidades, sino también desafíos que poner a prueba su renovada fe. Sin embargo, el eco vibrante de las palabras de su hermano aún resonaba en sus corazones, imbuyéndolos de valor. José sintió el peso de la anticipación. La revelación de Dios no había hecho sino comenzar. «Hermanos míos», comenzó nuevamente con una voz contundente, «no solo enfrentamos el hambre, sino también la necesidad de unirnos, de recuperar lo que se ha perdido. El tiempo de la reconciliación está entre nosotros, y en esta hora Dios nos llama a ser instrumentos de su paz». Sus hermanos intercambiaron miradas, sintiendo el ardor de la verdad que se asentaba en sus almas. Rubén, el mayor, rompió el silencio. «¿Pero qué deberíamos hacer? ¿Está nuestro corazón preparado para este gran reto? Cada uno de nosotros ha fallado, y no podemos cambiar nuestro pasado». José, con la luz del entendimiento iluminando su rostro, respondió: «En el perdón de Dios encontramos el poder de empezar de nuevo. No importa lo que fuimos, sino lo que elegimos ser. Recordemos la promesa que Él nos ha hecho. Tenemos la responsabilidad de no solo cuidar de nosotros, sino también ser la esperanza de aquellos que clamaran en el tiempo del hambre». Las palabras de su hermano resonaban como un eco del pasado, y la historia de su linaje comenzaba a cobrar vida nuevamente. Dios se acuerda de su pacto y su misericordia permanece por generaciones. No fue fácil para nuestros padres, pero ellos también encontraron la ruta hacia la redención, así que, como los hijos de Israel, no podemos permitir que el miedo nos detenga. La conciencia colectiva en la habitación se intensificó. Cada hermano recordaba su contribución a la discordia, pero también sintieron el ímpetu renovador del perdón que les ofrecía su hermano. Semjas, en su voz baja pero llena de fervor, se atrevió a preguntar: ¿qué plan sigue Dios para nosotros? ¿Cómo Él puede orquestar este momento? Lo que viene no es solo una prueba. José respondió, enfatizando con gestos, es un llamado a cumplir la profecía. Imaginad por un momento lo que significa ser parte de una narrativa divina. La casa de Jacob debería ser un ejemplo de fe, de unidad y de amor. Si soñamos juntos, nuestro destino será de triunfo. No seremos solo salvados del hambre, seremos nosotros quienes alimentaremos a otros. Las miradas que inicialmente se posaron en el suelo ahora se levantaron, impregnadas de visiones de una nueva esperanza. José, actuando como un puente, oró silenciosamente, invocando el poder de Dios para guiar a su familia hacia la claridad y la fortaleza. Pronto, viajaré a ver al faraón y le expondré la situación.
Debemos estar listos para movernos. No será sencillo, pero a través de esto, nuestras vidas cambiarán y seremos la respuesta a la crisis. Cuando el hambre llegue y nuestras tierras griten por socorro, recordemos que Dios nos ha llamado a ser instrumentos de su providencia. A medida que José terminaba de hablar, la inquietud en sus corazones se transformó en un fuego ardiente. La convicción comenzaba a establecer raíces profundas. Con firmeza, José se volvió hacia sus hermanos y proclamó: «En esta acción demostramos que somos más que lo que nos separa. El propósito de Dios es mayor que nuestro sufrimiento individual». Justo cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, una sombra de un cambio inminente se cernía en el ambiente. Fue entonces, una voz resonó en el corazón de José. En él se afianzarán generaciones y naciones. Hay más revelaciones que vendrán, pues la gloria de Dios se manifestará sobre aquellos que confíen. Y así, mientras la luz del día iluminaba el camino ante ellos, un aire de expectación llenó sus corazones. Lo que parecía un capítulo oscuro, ahora se transformaba en la oportunidad de convertirse en protagonistas de una historia de redención. En sus manos sostenían el destino sobre el cual Dios estaba orquestando su eterno plan, uno que continuaría reflejando su soberanía a lo largo de los tiempos. Pero, ¿qué misterios se desatarían en su travesía? La trama apenas comenzaba a revelarse, un plan hecho en lo alto que pronto dejaría una marca eterna en el pueblo de Israel y más allá. La ansiedad palpitante de los hermanos llenaba el aire mientras José se preparaba para su viaje a la corte del faraón. Las palabras de su hermano, mezcladas con la esperanza y el perdón, habían encendido una chispa de determinación en sus corazones. «¿Qué le diremos?», preguntó Simeón, extasiado por la emoción y el temor. «¿Acaso el faraón nos escuchará? Hemos sido solo pastores de ovejas en sus ojos, gente humilde en su vasta tierra». José, consciente de sus temores, levantó la vista al cielo, buscando la dirección de su Creador. La voz del Altísimo es más poderosa que cualquier título, más sabia que la razón del hombre. Él ha preparado el camino y debe ser nuestro guía. Debemos ir con fe. Mientras el sol se elevaba en el cielo, José hizo un altar con piedras sencillas, y allí, ante su familia, se arrodilló y oró fervientemente. «Señor Dios de mis padres, haz que tu voluntad se cumpla. Que el faraón sepa que somos tus siervos y que a través de nosotros tu gloria se manifieste». Los hermanos repitieron la oración con devoción, sintiendo en su interior el peso del legado que llevaban. En las profundidades de sus corazones resonaba la promesa de Dios a Abraham, que de su simiente nacería una nación y que las naciones serían bendecidas a través de ella. Así, con la bendición de su padre Jacob, partieron hacia Egipto. El camino era largo y lleno de incertidumbres, pero a medida que avanzaban, sentían que cada paso estaba dirigido por la mano de Dios. Al llegar a la puerta del palacio, un guardia de la corte se interponía en su camino. «¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué vienen a la casa del faraón?», preguntó con voz firme. José, con el corazón palpitante, se adelantó. «Venimos en necesidad. El suelo de nuestras tierras es estéril y el hambre nos ha golpeado. Soy José, hijo de Jacob, y busco a aquel que me puede ayudar». El guardia lo miró con desconfianza, pero una luz en los ojos de José pareció atraer su atención. En ese momento, el faraón estaba en la sala, y el guardia lo llamó a su presencia. Al entrar, el faraón lo miró de arriba abajo, notando algo familiar en el semblante de ese hombre que se presentaba como su súbdito. «¿Qué buscas, hijo de Jacob? Este es un lugar donde solo el fuerte permanece. Tus palabras deben ser ciertas para que sean escuchadas». «Faraón, mi rey»,
comenzó José con voz reverente, el hambre ha llegado a nuestra tierra, y aunque nuestro pasado está lleno de dolor y traiciones, en este momento me presento como un hombre transformado por la gracia de Dios. Vengo en busca de alimento y alianza. El silencio llenó la sala, mientras la atención de todos se centraba en la figura del hebreo. Fue entonces que, como un destello de luz en la oscuridad, el faraón se inclinó ante él, sintiendo el Espíritu de Dios operando en aquel hombre. En lo más profundo, comprendió que había un propósito mayor en juego. Si lo que tú dices se cumple, yo también puedo bendecir a tu pueblo. Ven, trae a tus hermanos, y que nuestras tierras sean unidas en tiempos de necesidad. José se sintió aliviado y lleno de esperanza. La providencia de Dios se manifestaba en cada palabra, en cada acción. No solo buscaba alimento para su familia, sino un camino hacia la reconciliación y el cumplimiento de la promesa de su linaje. Mientras regresaban a su hogar y ante la mirada de sus hermanos que se unían en la alegría, José sintió que la historia no finalizaba allí. Ayúdenme, hermanos, a compartir esta fruta del Espíritu con quienes se sientan perdidos. Debemos mantener viva la promesa. Estamos llamados a ser luz en la oscuridad. Así, mientras la familia Jacob se reunía nuevamente, un aire de esperanza se esparcía, y la fe comenzaba a construir puentes que una vez habían sido destruidos. Sin embargo, en lo profundo de su ser, José sabía que las sombras aún acechaban, y que el futuro guardaba más sorpresas que estaban por desvelarse. La sombra de un nuevo desafío se cernía, y el llamado del cielo resonaba. La historia de Jacob aún no ha sido revelada por completo. Aquello que el hombre descuida, el Altísimo lo emplea para el cumplimiento de su plan. El tiempo de la liberación se aproxima, y naciones enteras oirán mi voz. La sala del palacio había sido testigo de un encuentro divino, y la atmósfera estaba impregnada de una expectativa silenciosa. José, aclamado por su fe, se había convertido en un vínculo entre su familia y el faraón, el hombre que ahora decidiría el futuro de muchos. Sin embargo, mientras el faraón lo miraba, una sombra de inquietud se proyectaba sobre su corazón. Se preguntaba si la reconciliación sería completa. Las palabras de Dios resonaban en su mente. Nada escapa a mi conocimiento. Lo que parece perdido en el corazón del hombre puede ser hallado en el camino que yo he trazado. En el encuentro, el faraón inclinó su cabeza, reconociendo la autoridad que José había traído consigo. José, hijo de Jacob, llevando la necesidad de tu familia, has provocado el favor en mi corazón. Tu llamado resuena con la sabiduría de los antiguos, y debo asegurarme de que no solo tú, sino toda tu familia, sea traída a este lugar donde la abundancia prospera. Con fervor renovado, José se volvió hacia sus hermanos que aguardaban en el umbral de la sala. Acompañen a este noble faraón, su generosidad abre caminos de unión ante nosotros. Llevarán al padre de nuestros días, y juntos nos estableceremos en la tierra de Gosén, donde encontraremos refugio. Los hermanos, aún temerosos, fueron guiados por el guardia hacia un gran salón, un centro de poder y de liberación en Egipto. Mientras caminaban, sus corazones vibraban con un entrelazado de esperanza y miedo. Realmente el faraón bendeciría a hombres de su condición. Serían aceptados en una tierra ajena. Al mismo tiempo, en el palacio, el faraón, movido por un impulso desconocido, se sentó en su trono y llamó a sus consejeros. Digan al pueblo de Egipto que los deseos del cielo se manifiestan en esta temporada de sequía. Debemos abrir nuestros graneros y compartir con aquellos que claman por ayuda. Vengan, traigan el tributo que debemos a quienes nos traen esta carga. Pero, oh rey, respondió uno de sus consejeros, ¿qué tal si estos pastores buscan aprovecharse de nuestras bondades? El pueblo de Egipto podría no estar de acuerdo con este gesto de benevolencia.
¿Y qué es el poder si no se utiliza para extender la mano a los necesitados? Recuerda la historia de nuestros antepasados, que emergieron de situaciones similares cuando la bondad fue sembrada, replicó el faraón, decidido. Mientras tanto, José era llamado nuevamente y se presentó ante el faraón. Señor, tu generosidad será recordada por generaciones. Agradezco el refugio que has ofrecido a mi familia. Te prometo lealtad y servicio mientras habitemos en tus tierras. Seré un hombre de casa y un vínculo fuerte entre nuestros pueblos. Un nuevo propósito emergía en cada palabra de José, el cual resonaba como un eco de la promesa hecha a Abraham, que su simiente sería una gran nación. Sin embargo, la inquietud del faraón no se disipaba. Una advertencia sombría surgió en su corazón. La notoriedad de José despertaría la envidia y el odio en aquellos que desearían ver su caída. Cuidado. Aún en tiempos de bendición, el enemigo no descansa. Algo profundo se mueve entre las sombras, y la libertad de tu gente depende de su fe. Recuerda siempre, Dios tiene un buen futuro, pero el camino hacia la redención puede estar marcado por pruebas. José sintió el peso de esas palabras y buscó su Creador una vez más. En su espíritu, la certeza resplandecía mientras reflexionaba sobre el consejo del faraón. El plan de Dios es misterio. Es un tejido que entrelaza las vidas de su pueblo. Con los corazones alzados en combustible de fe y los ríos de necesidad por fluir, los hijos de Jacob estaban prontos a entrar en una nueva etapa. Sin embargo, la sombra de los retos futuros acechaba, esperando el momento oportuno para manifestarse. «Esto apenas comienza», susurró José, mirando hacia el horizonte. Dios no solo nos trae a Egipto para tener sustento, sino también para iniciar una obra que transformará a su pueblo. Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre la tierra de Egipto, la voz del Altísimo resonaba en las alturas. Así como he tejido la historia de José, así también tejeré la historia de mi pueblo. Lo que está por venir revelará la grandeza de mi propósito, y naciones enteras serán cambiadas. La liberación está cerca, y tu fe será tu mayor aliada. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las anchas ventanas del palacio, iluminando la majestuosidad de la sala donde José había sido recibido como un héroe. Sin embargo, la paz era aún frágil, y las palabras del faraón resonaban en la mente de aquel joven. El camino hacia la redención puede estar marcado por pruebas. Mientras José se preparaba, el Espíritu de Dios lo guiaba a una profunda reflexión. En su corazón, una llama de esperanza permanecía viva, pero el miedo por su familia no lo abandonaba. Sabía que la llegada a Egipto significaba tanto un refugio como un campo de batalla. La historia de su linaje lo llenaba de asombro y temor. «Padre, guíanos según tu voluntad», murmuró, buscando en la oración fortaleza y dirección. Mientras tanto, los hermanos de José, aún bajo el peso de la confusión, eran llevados al encuentro con el faraón. Su llegada fue marcada por el murmullo de sirvientes y la reverencia de los egipcios. Las miradas de los hombres en la sala eran escrutadoras, llenas de curiosidad y en algunos casos de recelo hacia estos extranjeros. ¿Serán capaces de traer deshonra a nuestra tierra?, se oía entre los murmullos. El faraón, incorporándose, les habló con solemnidad. «Ustedes han sido enviados a mí por su hermano de sangre, José. He oído la necesidad de su familia y he decidido ofrecerles una morada en la tierra de Gosén. Aquí encontrarán el sustento que buscan en tiempos de escasez». Sus ojos, aunque amables, contenían una advertencia implícita. Con la bendición venía la responsabilidad. José, al escuchar la declaración del faraón, sintió que una mezcla de alivio y temor lo invadía. «Esto es la mano de Dios en acción», pensó para sí mismo. Pero una ligera inquietud persistía. ¿Qué pasará cuando se difunda la noticia de nuestra llegada?
¿Qué tipo de sentimientos suscitaremos en Egipto? Al regresar a su familia, José se encontró con el abrazo tierno de su padre, quien había llegado esperando ver a su amado hijo. Isaac era un anciano cuyas manos habían trabajado la tierra de Canaán con esfuerzo, y a cuyas espaldas caían el peso de años de angustia y fe. «José, hijo mío», dijo Isaac, con el rostro surcado por las arrugas de preocupación y amor, «he querido verte, y ahora que he recibido esta bendición, temo que esta nueva vida pueda darnos lo que nuestras oraciones no han logrado». Mientras las luces del día se desvanecían, José, con el corazón rebosante, miró hacia el cielo estrellado y reconoció la promesa de Dios flotando entre las luces. «Estamos como estrellas en este vasto plano de Egipto, juntos brillando en la oscuridad». Sin embargo, la sombra del futuro acechaba. Una noche sombría se acercaba, marcada por los chismes que se propagaban rápidamente entre los egipcios. Algunos comenzaron a cuestionar cómo un pueblo forastero podría ser digno de la hospitalidad del faraón. Pronto nacerían confabulaciones que oscurecerían la paz que su familia había encontrado. «José», le susurró una voz oculta en su corazón, «la fe no solo es el abrigo en tiempos de bendiciones, sino también la espada que debes empuñar en tiempos de adversidad». Confesando su temor, José se dirigió al Altísimo, implorando por dirección. «Dios, haz de mí un hombre de valentía, no me dejes caer en la desesperanza». A medida que las ramas del destino se entrelazaban, la voz del Señor parecía ecoar en su corazón. «Así como he ordenado este camino, recuerda que cada desafío es parte de la redención de tu pueblo. Prepárate, José, porque lo que está por venir transformará tanto tu vida como la de los que están contigo». Mirando al horizonte, José se dio cuenta de que el relato apenas comenzaba. Mientras se gestaba el desafío ante ellos, una nueva revelación lo aguardaba en la penumbra, aguardando el momento justo para iluminar el sendero hacia la liberación. «Sostén firme tu fe, pues se acerca el tiempo de manifestar la gloria de Dios entre su pueblo», resonó la voz que infundía esperanza en su pecho. En aquella noche estrellada, mientras los ecos de la euforia comenzaban a disiparse, el rostro de José fue surcado por la preocupación. La espléndida morada de Gosén, que prometía un refugio seguro para su familia, también era un recordatorio de su historia, un ambiente de prosperidad, pero también de vulnerabilidad. A cada paso que daba, sentía la omnipresencia de los rumores que susurraban en la penumbra. ¿Quiénes son estos hebreos que han encontrado favor ante el faraón? Los hermanos de José, reunidos en la nueva residencia, compartían sus sentimientos encontrados. Simeón, siempre reflexivo, tomó la iniciativa y propuso: «Hermanos, no podemos vivir atemorizados, debemos ser sabios y asentar nuestra posición aquí, en esta tierra ajena». Su voz resonó en el corazón de los demás, pero la inquietud de Judá era palpable. ¿Y si esto nos conduce a una calamidad mayor que la que hemos dejado atrás? José, escuchando las voces de sus hermanos, se sintió llamado a actuar. Se adentró en el corazón de la tienda, donde la luz de una lámpara temblorosa iluminaba las caras de su familia. «Hermanos», llamó con firmeza, «el faraón nos ha favorecido por su bondad, pero debemos recordar que nuestra fe debe ser el pilar que nos guíe desde aquí en adelante. No permitamos que el miedo oscurezca nuestra visión». Esa noche, mientras el clima se enfriaba y las sombras del miedo comenzaban a danzar, José se despojó de su carga y buscó la soledad. Se aventuró a un alto monte cercano, donde podía elevar su pragamentación al cielo. Allí, bajo el vasto cielo estrellado, clamó: «Oh Dios de mis padres, aboga por nosotros, hazme un instrumento de tu paz en esta tierra, que mi familia y el pueblo de Egipto vean tu luz». Mientras las palabras resonaban en los ecos del silencio nocturno,
El viento pareció responder con un suave susurro. «José, no temas». La voz del Señor rebotó en su corazón, recordándole las promesas hechas a su ancestro Abraham. En su mente vislumbró las palabras proféticas, «Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Al voltar, la confusión se había transformado en claridad. Comprendió que la sombra sobre Egipto no era más que una nube pasajera ante el esplendor del plan divino. Sin embargo, los vientos de la adversidad soplarían fuerte. En su mente, una visión destellante apareció. Egipto no solo sería el refugio para su familia, sino también el lugar donde la historia de redención se desataría, como un río que fluye a través de la tierra. Al regresar al campamento, una urgencia influyó en cada palabra que pronunciaba. Debemos estar unidos, hermanos. Lo que viene no será fácil, pero si sostenemos la fe y nos mantenemos firmes en la verdad, Dios nos llevará en la travesía como la antorcha en la oscuridad. Los días transcurrieron y los rumores se intensificaron. La envidia comenzó a afianzarse en los corazones de algunos egipcios. ¿Por qué deben estar aquí estos hebreos disfrutando de nuestra tierra? Las quejas se convirtieron en murmullos ruidosos. El faraón, aunque protector, no podría siempre contener las corrientes de la sociedad. Al irse en una nueva jornada, José cayó en cuenta de que las promesas del Señor eran como las estrellas que brillaban en el cielo, en constante movimiento, revelando su propósito divino. Comenzaremos a sembrar relaciones, a crear conexiones, pensó. Dios usará este periodo de prueba para mostrarnos su poder. No obstante, la incertidumbre acompañaba cada paso. En lo profundo de su ser, José sentía que la historia de su familia aún no había terminado. Señor, oró con fervor, prepara en nosotros corazones dispuestos. Lo que está por venir será revelador. Una sombra se dibujaba en el horizonte. Mientras su familia buscaba la paz, el cielo parecía retumbar con un susurro profético. Es aquí, en este cruce de caminos, donde se forjará la identidad del pueblo elegido. La promesa de Dios aguardaba para manifestarse, y en un futuro cercano revelaría la profundidad de su plan soberano para su pueblo. La luz del amanecer trajo consigo nuevos desafíos, mientras José contemplaba el panorama de lo que se avecinaba en Egipto. Las sombras de la duda y el temor se instalaban en el corazón de su familia. La tensión palpable entre los egipcios y los hebreos comenzaba a manifestarse, y los rumores de la ingratitud de los forasteros resonaban en los oídos de aquellos que siempre habían considerado su tierra como sagrada. Con cada día que pasaba, José sintió el deber de actuar como defensor y líder de su familia, conscientes de que su propia historia de redención se entrelazaba con el destino de muchos. Debemos establecer nuestra identidad aquí, declaró, con una voz que mostraba determinación, reunidos en la nueva morada. No somos solo extranjeros, somos el linaje de Israel, elegidos por Dios para un propósito divino. Nuestras vidas no son solo para supervivencia, sino para testimoniar la gloria de nuestro Creador, pues Él ha prometido un futuro y un hogar para nosotros. Judá, mirando a su hermano mayor con una mezcla de admiración y miedo, preguntó, «Pero, ¿cómo podemos ser luz en medio de la adversidad? Cada murmullo en la calle nos condena, y cada mirada refleja sospechas. Existen caminos que Dios ha trazado para aquellos que confían en Él», respondió José con la fe brillando en sus ojos. «Debemos proceder con gracia, amor y sabiduría. Esta tierra podría ser un refugio y una oportunidad para mostrar que el Dios de nuestros padres merece ser glorificado incluso entre las naciones que no lo conocen. Lo que digamos y hagamos tiene un impacto», continuó José. «Nunca debemos olvidar que esta es una etapa hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Se acerca un tiempo en el que su nombre será conocido en todas partes.
Tal vez sea a través de nosotros. Los hermanos, llenos de una renovada determinación, se comprometieron a actuar con rectitud. Decidieron participar en las labores del faraón y establecer relaciones amistosas. Este fue un paso difícil, pues lo que originalmente fue cicatriz y dolor en el pasado, ahora debía mirar hacia un futuro que prometía redención. Mientras tanto, el faraón, observador prudente del ambiente, convocó a José a su presencia, consciente del cambio que su familia traía a la nación. «José», comenzó el faraón en tono serio, «he visto la bondad que has derramado en tu familia, pero mis consejeros me advierten sobre la creciente inquietud entre mis súbditos. Los egipcios comienzan a murmurar que hay una amenaza en tu pueblo». José, con el corazón palpitando, conocía que este era un momento crítico. «Mi rey», respondió, «no hay mejor intención en mi corazón que servirte y a esta nación. De hecho, el pueblo hebreo ha sido traído aquí para ser parte de la solución. En medio de esta escasez, juntos podríamos encontrar salvación». El faraón se sintió conmovido, pero también cauteloso. «Tu influencia está creciendo, José, pero inflige en mí un dilema. ¿Cómo aseguraré a mi pueblo que no se siente amenazado?» Con gran sabiduría, José sugirió: «Por favor, permíteme asumir la responsabilidad de implementar diversas labores en esta tierra. Aseguraremos que todos reconozcan el esfuerzo constante de mi familia y prosigan con la administración de Egipto. Solo de esta manera podremos mostrar que nuestro deseo es ser amigos de esta nación y que juntos podamos florecer». El faraón asintió, dándose cuenta del valor del consejo de José. «Muy bien, entonces, prepara a tu familia para participar en nuestras actividades económicas. Serán incorporados a nuestro sistema. Debemos sembrar confianza, pues en el corazón de la adversidad siempre puede florecer una unión valiosa». Mientras la tensión en la raíz de la sociedad egipcia continuaba, José junto a sus hermanos se dedicaron a demostrar su valía. Enfrentaron las rutinas arduas y poco a poco las miradas sospechosas se tornaron en miradas de aprecio. Aquellos que antes cuestionaban la presencia de los hebreos ahora comenzaban a reconocer la bondad que traían consigo. Cuando parecía que la paz había encontrado su camino, una noticia perturbadora llegó a los oídos de José. Un grupo influyente de los egipcios había tejido un plan para deshacerse de la influencia hebrea, viendo la creciente prosperidad como una amenaza latente a su propia posición de poder. Se rumorea que un nuevo decreto se está elaborando para aplastar el espíritu de los hebreos. Le informaron los consejeros leales a José. Necesitan ser controlados, porque ven en ellos una fuerza que podría rivalizar con nuestra nación. Pero Dios nos ha traído aquí con un propósito, reflexionó José, ocupado entre la angustia y la determinación de actuar. Él no desamparará a su pueblo. Este no es el final de nuestra historia, sino el umbral de algo mayor. Abandonando sus miedos, se dispuso a convocar a su familia una vez más. «Hermanos», dijo, «la batalla se intensifica y el enemigo no duerme. No debemos perder la paz en nuestros corazones. Dios ha estado con nosotros a pesar de las adversidades. Preparémonos para mantenernos firmes ante el desafío que nos espera». En ese momento, la voz del Altísimo resonó en la mente de José, instándolo a avivarse en oración y ayuno. Era solo el comienzo. El tiempo de la liberación estaba por manifestarse, y en este oscuro capítulo de su historia, Dios destaparía su propósito soberano. Las palabras del Señor aún zumbaban en su mente. «Lo que parece un rechazo puede ser el medio de mi propósito. La oscuridad no podrá contener la luz que estoy por desplegar». Y así,
En el silencio de la noche, mientras José se postraba en oración, supo que lo que vendría transformaría no solo a su familia, sino la historia del pueblo de Israel para siempre. El plan soberano de Dios se acercaba, y la revelación de su gloria ya comenzaba a gestarse en lo profundo de las pruebas que estaban por venir. ¿Cuál sería el desenlace de esta batalla espiritual que se estaba librando en Egipto? ¿Qué misterios de redención se desatarían a través de este pueblo elegido? La incertidumbre envolvía su corazón, pero la fe ardía en su interior, preparando el camino hacia el cumplimiento divino que aguardaba.